también con Khaled Hamad, quien vive en la zona en conflicto, residente en Gaza, ya lo tenemos en pantalla. Hace unos momentos también escuchábamos algunas otras palabras que le entregaste a nuestro equipo ayer. Khaled, buenos días, buenas tardes ya para ti. Buenos días. Y tenemos abajo también en nuestra pantalla, les explico también al señor Hamed, que está allí, Khaled Hamad, que está con nosotros, que tenemos una imagen en vivo desde Gaza, donde se siguen viendo algunos bombardeos que siguen siendo permanentes, Guido, y claro, más allá de esta irrupción anunciada en la Franja de Gaza, la verdad es que el punto de tensión, los bombardeos, los ataques sobre la Franja de Gaza han sido consistentes desde que se inició esto el día sábado pasado. Sí, acá hay, creo yo, dos dimensiones que tiene la operación. Hay una dimensión que creo que no puede desconocerse y está dada por una idea de justicia retributiva, de acuerdo a lo que ocurrió el sábado pasado. Pero luego viene la dimensión en términos militares y políticos, y está la interrogante en torno a cuál es el objetivo político último que tiene Israel. Yo hasta el momento no lo he podido ver, en el sentido de que observo de que acá hay una operación militar de enorme envergadura, una operación militar que ha terminado con la vida de civiles, pero que en último término, a mi juicio, no va a resolver el problema político subyacente y que explica, no obviamente las agencias y la operación, ¿no es cierto?, del sábado, ¿no?, pero sí circunscribe el conflicto en un contexto mucho más amplio. Sí, Khaled, si nos puedes contar también dónde estás específicamente tú, de acuerdo, obviamente, a los parámetros de seguridad que puedas tener. ¿Dónde estás y en qué condiciones te encuentras? Vale, yo estoy en la ciudad Gaza misma, y para gente que no sabe qué es la Franja de Gaza, es un territorio de 360 kilómetros cuadrados donde viven 2 millones de personas bajo un embargo hace 17 años que lo están ejecutando los israelíes, donde no puede entrar una botella de agua o que salga un pájaro de la franja sin el control de los israelíes. Y estamos sufriendo, Israel el que permite eso, se puede entrar, se puede comer, se puede beber, viajar no se puede. Entonces, todos los días humillándonos tanto aquí en Cisjordania como sea. Y esta vez ha empezado una guerra, pero no, esa es la séptima guerra que ha hecho Israel desde el 2008. Y esta es la peor. Es una manera más bien de venganza. Bombardeos por todos lados, civiles no tienen, antes ellos decían, por ejemplo en otras guerras decían que solo atacan objetivos militares o terroristas, como ellos le llaman, entre paréntesis, y avisaban a civiles para que se vayan de sus casas. Esta vez no, es una masacre, toda la Franja de Gaza huele a muerte. Khaled, mucha gente todavía, dígame. ¿Qué tan factible es que tú pudieses haber evacuado, recibiste ese mensaje, viste los panfletos que caían? ¿Por qué no has decidido evacuar, por ejemplo? La verdad, la gente que ellos quieren que evacuar, que está en la mitad del norte hacia el sur, están hablando de 2 millones, que todos en total, 1.100.000 personas, y quieren tirarnos así a la calle. Es igual que a uno cogerlo en un avión y tirarle en un desierto. Eso sobre las condiciones que para gente a lo mejor que tiene miedo o se convence de irse allí. Una persona como yo la verdad... Sí, justo se nos pegó ahí la comunicación con Khaled Hamad, que está en la Franja de Gaza, y nos explicaba también, Guido, las complicaciones que enfrenta la población civil para realizar cualquier movimiento, para evacuar ante el llamado de Israel, una opción, para alimentarse, para comprar comida, otra situación. Básicamente están ceñidos a un régimen muy cerrado y muy complejo en términos de movimiento. Sí, bueno, como decía el entrevistado Hamad, efectivamente la Franja de Gaza se encuentra bajo un bloqueo político territorial
por decisión de Israel, es interesante observar de que ese bloqueo alude a intentar incrementar la seguridad del propio Israel, pero yo creo que lo que hemos visto en las últimas horas, y particularmente lo que vimos el sábado, obliga finalmente a el establishment israelí a repensar la aproximación sobre Gaza, a mi juicio, porque si el objetivo es incrementar la seguridad, y estamos observando que desde el año 2007 en adelante han habido toda una serie de operaciones militares que ha terminado con la vida de civiles, tanto palestinos como israelíes, queda obviamente en entredicho si ese objetivo de seguridad se está logrando con el bloqueo, que entre paréntesis obviamente es una herramienta de orden política, y por eso yo he insistido una y otra vez de que el conflicto, independientemente de cuál sea el resultado de esta operación de carácter militar, va a seguir manteniendo este circuito de violencia y contraviolencia si no se enfrenta al problema político de fondo. Guido, te voy a hacer una pregunta que puede sonar capciosa, puede sonar incluso en algunos casos incómoda para muchas personas, pero que eventualmente puede existir también esa duda hoy día, y tiene que ver, hablábamos recién, con el tema del poder político. ¿Cuánto le conviene eventualmente para estas personas? No quiero hablar ni del pueblo de Israel ni del pueblo de Palestina, pero ¿cuánto le conviene a Benjamín Netanyahu ser atacado? ¿Cuánto le conviene a Hamás haber sido atacado para sus propios fines políticos y de liderazgo militar, etcétera? Parece esa cuota de poder que ambos grupos, tanto el Estado de Israel comandado por Netanyahu como Hamás, están tratando de imponer. Mira, yo creo que va a depender de la dimensión temporal del análisis. En general, si uno toma las circunstancias en las cuales estaba envuelto Netanyahu estaba envuelto en una crisis política muy significativa debido a los intentos de reforma del poder judicial. El país, Israel, se estaba polarizando, habían habido menciones muy beligerantes por parte de la oposición e incluso también algunas menciones del propio partido Likud, tendiendo finalmente a Israel hacia una suerte de radicalización. Pero yo creo que en el corto plazo uno podría decir, bueno, ahora Netanyahu tiene el protagonismo, ha formado un gobierno de unidad, pero hay que observar lo que ha estado pasando, sobre todo desde el día de ayer, donde ha habido toda una serie de protestas en Israel, intentando responsabilizar o haciéndose la pregunta respecto a quién es el último responsable de lo ocurrido el sábado. Claro. Y el día de ayer hubo una protesta muy significativa en contra de Netanyahu, que viene acompañado además de una presión, por ejemplo, protagonizada por el diario Haaretz en Israel, sí, donde apunta al liderazgo de Netanyahu como habiendo creado las condiciones que permiten explicar lo del día sábado. Y solamente termino con esto, si uno va a Hamás, efectivamente Hamás, uno podría decir, bueno, hoy día Hamás está en una posición de debilidad, la causa palestina pareciera ser que no cuenta con legitimidad, pero yo creo que ellos piensan no en este momento, sino en un plazo de años. Y ese ha sido, creo yo, el modus operandi de las últimas décadas finalmente del conflicto. Sí, hay que seguir analizando esto. El liderazgo de Netanyahu también, que está en entredicho, sobre todo después de las protestas, cómo puede quedar después de una operación militar, por ejemplo, más allá del resultado. Pero quiero volver con Khaled Hamad, que ya está de nuevo en contacto con nosotros. Sí. Khaled, se nos había cortado brevemente la comunicación, y a propósito de eso quería preguntarte hoy día. Se ha hablado mucho de los cortes de suministro eléctrico, de las telecomunicaciones, que dependen en gran medida de la alimentación de Israel hacia la franja. En este instante, ¿tú estás con luz, con agua? ¿Cuál es la condición en la que tú vives hoy? Bueno, desde que han cortado la luz, bueno, hace 5 días han cortado la luz totalmente, llega a la mitad de cantidad de agua, también la han cerrado por una parte que pueden controlarlo. El agua que nos llega no es potable, pero sin embargo la bebemos, es lo que hay. Yo llevo unos días, solo he podido lavar mis manos nada más con jabón. Medicamentos no entran, los muertos están muertos y heridos en la plaza del hospital porque no hay camas, no hay habitaciones, no hay manera. 10 ambulancias fueron bombardeadas y 11 paramédicos también fueron muertos. No dejan que se mueva nada y tampoco la gente que ellos les han dicho que larguen del norte hacia el sur,
anoche fueron bombardeados a una caravana y les han matado. Así, por ejemplo, como les decía yo no voy a repetir la inmigración que hicieron mis padres y cometer el mismo error. Me quedo aquí, es mi derecho a quedar en mi casa, aunque yo he perdido mi casa, pero me refiero de la Gaza ciudad. Esta es la tercera vez que tengo la casa destruida. En el 2003 me la han bombardeado, en el 2008 me la han bombardeado, hace 2 días me han bombardeado este piso, pero sin embargo nosotros como seres humanos tenemos el derecho a vivir como el resto del mundo. No estamos pidiendo nosotros a la comunidad internacional y Naciones Unidas que todo eso, bueno, es una gran mentira, pero no le estamos pidiendo nosotros que declaren una guerra contra Israel, pero nada más frenarla. Sí, es bien dramático en ciertos momentos escuchar también a Kayed y una situación en la que ellos dicen efectivamente no es que queramos una guerra contra Israel, sino que queremos que se frene esta eventual invasión. Y hay muchas personas, y hemos estado leyendo mucho todos estos días, el concepto de limpieza étnica. Él hablaba, Kayed, de que sus padres tuvieron que emigrar en algún momento y él no quiere repetir ese error, dice. Y se genera esta sensación de que una irrupción de Israel y eventualmente una evacuación de los ciudadanos palestinos de Gaza genera este concepto de limpieza étnica en una zona que finalmente quede a merced de una población que no es aquella palestina que vive hace muchísimos años. Sí, hay que ser muy cuidadoso con el uso del lenguaje, no solamente porque ya el grado de emocionalidad, incluso en este país, está extremadamente alto, sino porque si uno revisa las declaraciones de las organizaciones de derechos humanos, usualmente ellos ocupan el condicional, ¿no? El condicional de podría haber un crimen de guerra, podría haber una limpieza étnica. Eso significa de que requiere de investigación, requiere de evidencia. Esto no son finalmente acusaciones que puedan tomarse a la ligera, sino que tienen que tener un grado de respaldo y un grado evidencial que está por verse, debido obviamente a las condiciones de Gaza donde no es posible encontrar realmente observadores imparciales, por ejemplo de la Media Luna Roja, por ejemplo Médicos Sin Fronteras, etcétera. Entonces hay un elemento obviamente de jurisprudencia, pero está obviamente el caso de orden humano, y acá quisiera poner atención, si me permites, Carlos, a una cosa. El día sábado obviamente observamos un crimen horrible, ¿no? Y es un crimen horrible que no solamente afecta a las personas que fallecieron, sino a todo su círculo, ¿no es cierto? Y ahí viene la pregunta: ¿es posible detener un proceso de radicalización cuando hay una persona que tú quieres que ha fallecido producto de un ataque de este tipo? Y viceversa, yo estoy escuchando atentamente al señor Hamad. Probablemente el señor Hamad conoce personas que han fallecido. Y ahí viene la pregunta: esas personas que fallecen, que tienen una relación familiar con alguna otra, ¿podrá detener una radicalización sobre Israel o viceversa? Es decir, el niño que acaba de fallecer, hay algo así como 617 niños que han fallecido, que tiene un padre, que tiene un hermano, que tiene un primo. Algunos de esos primos o esos tíos o esos hermanos no encontrarán en una organización como Hamas un instrumento que permita finalmente entregar justicia retributiva, y lo mismo puede plantearse respecto a Israel. Hay que terminar el ciclo de violencia y contraviolencia, y ahí se requiere valentía y se requiere liderazgo. Claro, porque esos niños y esos jóvenes pueden verse motivados a integrarse nuevamente a las filas de un comando o de un grupo radical, y se genera un círculo que es muy difícil de contrarrestar. Pero además se genera la duda, por ejemplo, del rol que hoy día tiene Mahmoud Abbas como líder de la comunidad de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, que no tiene injerencia hoy día en lo que ocurre en la Franja de Gaza, y por lo tanto, bueno, jamás expulsó a la Autoridad Nacional Palestina de su zona. Hoy día ha habido negociaciones, Mahmoud Abbas se reúne con Anthony Blinken, hay una sensación de que la Autoridad Nacional Palestina podría tener alguna injerencia, pero la verdad es que es muy difícil encontrarla, Mahmoud Abbas. Es complicado, es decir, eso ya de partida muestra de que la llamada causa palestina está fragmentada, está fragmentada por una autoridad palestina que contiene acusaciones de corrupción, eso hay que decirlo, de que ha sido a ojos de sectores de la población palestina pasiva con respecto a lo que está ocurriendo particularmente en Gaza, y que luego debe intentar articular algo que sobre todo permita minimizar el problema humanitario que hoy día es una catástrofe gigantesca en Gaza. Sí, volvemos con Kayed por último para también conversar algunos minutos que nos quedan. Está ahí en línea Kayed. Solo preguntarte brevemente,
si vives solo, si tienes a más personas alrededor, más vecinos, ¿cuán expuestos están finalmente a poder ser atacados por un cohete, por un misil por parte de Israel? Bueno, lo que hemos quedado, cada casa más o menos tendrá alguien en casa. Yo, por ejemplo, vivo con una familia de 8 personas, incluido mis suegros, una suegra que está discapacitada. No es fácil de irme y escapar de una casa a otra. Por eso nosotros, yo le digo, ya nos da igual, que uno puede caerle un misil aquí en otro lugar. Yo en estos días 4 casas he cambiado, yendo a una y a otra, y al fin y al cabo, pero yo por lo menos si me muero, yo le digo una cosa, que ya hace 2 días, por sentir discapacitado delante de mis hijos, de darles de comer, de protegerles, ya tengo envidia a los que se han muerto. Así nosotros estamos, la verdad, desesperados, pero sin embargo mantenemos la resistencia, que es nuestro derecho a defendernos. Y el problema no es entre Hamas y Israel, no, es la causa palestina contra todo el pueblo palestino. Y quien que lucha contra la ocupación, eso según las leyes y resoluciones de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad Internacional, es nuestro derecho. Pero sin embargo todo el mundo, en especial Estados Unidos y sus lacayos en el mundo occidente, y los lacayos árabes también, que estos hacen la vista gorda sobre lo que hace el niño mimado de Israel, lo que de Estados Unidos, lo que se llama Israel, y hace lo que le da la gana. Bien, Khaled, muchas gracias por aceptar nuestros minutos de conversación y ojalá que puedas permanecer a resguardo. Gracias por conversar con nosotros estos minutos. Que estés muy bien. Gracias a usted. Buenas tardes.